La noche caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas que se desvanecían lentamente en la oscuridad. En la mansión de Mateo, uno de los empresarios más jóvenes y respetados de la región, las luces comenzaban a encenderse una a una, como si el lujo de aquella residencia quisiera brillar incluso más que las estrellas. Sin embargo, entre tanto esplendor, se ocultaban tensiones invisibles, secretos que pronto saldrían a la luz y verdades que cambiarían la vida de todos para siempre. Isabella, la joven empleada doméstica que llevaba apenas unos meses trabajando allí, caminaba con pasos silenciosos por el pasillo principal, sosteniendo una bandeja con copas de cristal que debía llevar al salón. Su cabello castaño caía sobre sus hombros de manera sencilla, sin adornos, y su uniforme azul, aunque impecablemente limpio, contrastaba con las joyas resplandecientes y vestidos de seda que solían usar quienes vivían en aquella casa. Isabella siempre mantenía la mirada baja, no por falta de confianza, sino por respeto. Había aprendido a ser discreta, a no destacar demasiado en un lugar donde cada error podía costarle el trabajo. Mateo, de apenas 35 años, se encontraba en la biblioteca, revisando papeles importantes mientras sostenía un vaso de whisky sin probar. Su rostro reflejaba concentración, pero en sus ojos se notaba también cierto cansancio, una fatiga invisible que no provenía del trabajo, sino de las tensiones familiares que se habían acumulado en los últimos meses. Él siempre había sido justo, alguien que valoraba el esfuerzo y la honestidad, pero estaba empezando a notar que en su propia casa esas virtudes parecían desvanecerse. Valeria, su esposa, era una mujer joven, de cabellos rubios y brillantes como el oro, adornada con joyas que parecían formar parte de su piel. Había crecido en una familia de prestigio y jamás había conocido las carencias que Isabella enfrentaba todos los días. Su carácter era fuerte, pero a menudo se transformaba en arrogancia. Valeria se sentía dueña de cada rincón de la mansión y trataba a los empleados como si fueran meros objetos de servicio, incapaces de sentir o de tener dignidad. Esa noche, mientras Isabella servía la cena, Valeria la observó con ojos fríos. Un gesto mínimo, una copa que tardó unos segundos más en colocar sobre la mesa, bastó para que la esposa del millonario la reprendiera con dureza frente a todos. ¿Acaso no sabes hacer nada bien?, dijo Valeria, alzando la voz para que los presentes la escucharan. Es increíble que tengamos que soportar este tipo de incompetencia en esta casa. El silencio se apoderó de la sala. Isabella, con las mejillas encendidas de vergüenza, murmuró una disculpa mientras intentaba recomponerse. Sus manos temblaban levemente, pero no permitió que ninguna lágrima resbalara por su rostro. Ella sabía que llorar en ese momento solo empeoraría las cosas. Mateo levantó la vista, sorprendido por la dureza de las palabras de su esposa. Conocía el temperamento de Valeria, pero no podía evitar sentir que se había excedido. Sin embargo, decidió no intervenir en ese instante, pues sabía que una confrontación pública solo aumentaría la tensión. Guardó silencio, aunque su interior hervía. Isabella salió del salón apenas terminó de servir, refugiándose en la cocina. Allí, lejos de las miradas, dejó escapar un suspiro profundo y apoyó las manos sobre la mesa para recobrar fuerzas. Ella necesitaba ese trabajo. Era su única fuente de ingresos para ayudar a su madre enferma y a su hermano menor, quienes dependían de lo poco que podía enviarles cada mes. No podía darse el lujo de enfrentarse a Valeria ni de perder su puesto. Mientras tanto, Mateo se quedó pensativo en la mesa, observando cómo su esposa continuaba la conversación con los invitados como si nada hubiera pasado. Dentro de él, una voz le decía que debía entender más de lo que ocurría en su propia casa, que tal vez estaba ignorando algo importante. Esa misma noche, cuando los invitados ya se habían marchado y la mansión estaba en silencio, Mateo pasó frente a la cocina y encontró a Isabella guardando cuidadosamente los platos. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una serenidad que le sorprendió. «Isabella», dijo él suavemente, para no asustarla, «no tienes que quedarte hasta tan tarde». Ella levantó la vista, sorprendida de que Mateo le hablara directamente. «Señor, todavía faltaba ordenar algunas cosas», respondió con respeto, bajando la mirada. «Prefiero dejar todo listo antes de retirarme». Mateo la observó por un instante. Había algo en la forma en que ella hablaba, en su tono sincero,
que le transmitía confianza. A diferencia de muchos que lo rodeaban por interés o conveniencia, Isabella parecía moverse únicamente por necesidad y dignidad. Te agradezco tu dedicación, dijo él finalmente. Y lamento lo que ocurrió en la cena. Isabella quedó helada. No esperaba esas palabras de Mateo. Ningún patrón antes se había disculpado por las humillaciones que ella o sus compañeras habían sufrido. No tiene que disculparse, señor. Estoy acostumbrada, murmuró ella, intentando restarle importancia. Pero esas palabras retumbaron en la mente de Mateo. ¿Cómo alguien podía acostumbrarse a la humillación? Aquello le dolió más de lo que quería admitir. Los días siguientes, las tensiones aumentaron. Valeria parecía empeñada en señalar cualquier error mínimo de Isabella, y cada comentario suyo era una nueva herida en el orgullo de la joven empleada. Sin embargo, Isabella continuaba trabajando con la misma dedicación, resistiendo en silencio porque sabía que detrás de cada día de esfuerzo estaba la esperanza de darle un futuro mejor a su familia. Mateo comenzó a observar con mayor detenimiento la relación entre su esposa y la empleada. Cada vez que Valeria humillaba a Isabella, él sentía un nudo en el estómago, no solo porque le molestaba la injusticia, sino porque veía como aquella mujer sencilla, con su cabello castaño y sus manos incansables, demostraba más dignidad y fortaleza que muchos de los que se sentaban a su mesa vestidos de lujo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Mateo escuchó voces en el pasillo. Se levantó discretamente y vio a Valeria discutiendo con Isabella. La esposa lo acusaba de detalles insignificantes, elevando la voz y señalando con desdén. Isabella apenas respondía, manteniendo la calma, aunque por dentro estaba destrozada. No quiero excusas, gritaba Valeria. En esta casa se hace lo que yo digo. Si no te gusta, la puerta está abierta. Mateo no pudo soportarlo más. Salió de su oficina y, con un tono firme pero sereno, dijo: Valeria, basta. El silencio cayó de golpe. Isabella bajó la mirada, temiendo que ahora sería reprendida por provocar un conflicto. Pero Mateo se acercó y añadió: Isabella está haciendo su trabajo, y lo hace muy bien. No merece ser tratada de esa forma. Valeria lo miró, incrédula. Nunca antes Mateo la había contradicho frente a un empleado. Su orgullo quedó herido, y aunque no dijo nada en ese momento, dentro de ella comenzaba a crecer una incomodidad que más tarde se transformaría en resentimiento. Isabella, por su parte, sintió que el mundo se detenía. Por primera vez alguien la había defendido de manera abierta, alguien que no tenía ninguna obligación de hacerlo. En su interior, una mezcla de gratitud y desconcierto comenzó a florecer. Lo que Isabella no sabía era que esa noche marcaría el inicio de una serie de revelaciones que cambiarían para siempre la dinámica en la mansión. Porque detrás de cada palabra, de cada gesto, había secretos ocultos que, tarde o temprano, saldrían a la luz con una fuerza imposible de detener. La tensión en la mansión se volvió más palpable después de aquel día en que Mateo se interpuso entre Valeria e Isabella. Aunque el empresario había intentado que pareciera un simple comentario, Valeria no pudo soportar la idea de haber sido desautorizada frente a una empleada. Su orgullo herido comenzó a transformarse en un veneno silencioso que destilaba en cada palabra, en cada mirada, en cada orden cargada de desdén hacia Isabella. Isabella, por su parte, continuaba trabajando con la misma dedicación, pero en su interior la angustia crecía. Sentía que cada día era una prueba de resistencia. Sabía que Valeria buscaba cualquier motivo para deshacerse de ella, y lo que más le preocupaba no era perder el trabajo, sino que su madre enferma y su hermano pequeño se quedaran desamparados. Sin embargo, también había algo nuevo en ella. La inesperada defensa de Mateo le había dado una fuerza diferente. Por primera vez, alguien poderoso había visto su esfuerzo y había reconocido su valor. Valeria comenzó a vigilar a Isabella con ojos de halcón. Cada pequeño error, un plato colocado unos centímetros fuera de lugar, una arruga mínima en una servilleta, un ligero retraso en responder a un llamado, era amplificado con dureza. Los demás empleados de la casa lo notaban, pero ninguno se atrevía a intervenir. Todos sabían que enfrentarse a Valeria significaba arriesgarse a perderlo todo. Una noche, después de una cena donde Mateo había recibido a varios socios importantes, Isabella quedó encargada de limpiar el comedor.
Mientras recogía los cubiertos de plata y guardaba las copas, escuchó el eco de voces en la sala contigua. Eran Valeria y Mateo discutiendo. «¿Cómo te atreves a contradecirme frente a esa sirvienta?», exclamaba Valeria con voz cargada de furia. «No es cuestión de contradecirte», respondió Mateo, intentando mantener la calma. «Es cuestión de respeto». «¿Respeto?», rió ella con ironía. «¿Acaso merecen respeto personas como ella? Son empleadas, Mateo, están aquí para servirnos». Isabella se detuvo en seco, apretando con fuerza la bandeja que tenía en sus manos. No quería escuchar, pero aquellas palabras atravesaban las paredes como cuchillas. «No pienses así», dijo Mateo, más serio ahora. «Todos merecen respeto, Valeria. Isabella trabaja más que cualquiera en esta casa, y no voy a permitir que la humilles». Hubo un silencio tenso. Isabella, con el corazón desbocado, dejó la bandeja sobre la mesa y se alejó en silencio para no escuchar más. Sabía que esas discusiones no terminarían bien. En los días siguientes, Mateo comenzó a prestar más atención a Isabella. No era un interés inapropiado ni secreto, sino una mezcla de curiosidad y admiración. Veía cómo, a pesar de las humillaciones constantes, ella mantenía la frente en alto, trabajando sin quejas, con una fuerza que él no encontraba ni en los socios de sus empresas ni en los amigos de su círculo social. Esa dignidad silenciosa lo conmovía profundamente. Una tarde, mientras Isabella estaba en el jardín recogiendo flores para decorar el salón principal, Mateo salió a caminar. La encontró arrodillada en la tierra, con las manos cubiertas de polvo, pero con una expresión tranquila en el rostro. «Tienes buen gusto para elegir flores», comentó él, rompiendo el silencio. Isabella se sobresaltó y rápidamente intentó levantarse. «Señor Mateo, disculpe, no esperaba verlo aquí». «No tienes que disculparte por nada», respondió él con una leve sonrisa. «Solo quería decirte que la casa luce diferente cuando tú la decoras». Isabella se sonrojó, incapaz de responder. No estaba acostumbrada a recibir elogios, mucho menos de alguien como Mateo. «Gracias, señor», dijo finalmente, bajando la mirada. Ese pequeño gesto, esa breve conversación, quedó grabada en la memoria de ambos. Para Isabella, fue un rayo de luz en medio de la tormenta de humillaciones que enfrentaba a diario. Para Mateo, fue una confirmación de que aquella joven tenía algo especial, algo que la diferenciaba del mundo superficial en el que él solía moverse. Sin embargo, Valeria no tardó en notar la atención de su esposo hacia la empleada. Aunque Mateo no hacía nada indebido, los ojos celosos de Valeria interpretaban cada gesto, cada palabra, como una amenaza a su posición. Una noche, mientras se probaba un collar frente al espejo, Valeria le dijo a su esposo: «No me gusta cómo miras a esa muchacha». Mateo la miró sorprendido. «¿De qué hablas?». «De Isabella», respondió ella con veneno en la voz. «Te he visto defenderla, hablarle con amabilidad. No quiero que te confundas, Mateo. Esa mujer está aquí para servirnos, no para recibir tu compasión». Mateo frunció el ceño, molesto por la insinuación. «Valeria, no digas tonterías. Isabella trabaja aquí y la respeto como respeto a cualquier persona. Eso es todo». Pero Valeria no quedó satisfecha. En su interior comenzó a gestar un plan, una manera de deshacerse de Isabella para siempre. La idea de que su esposo pudiera admirar, aunque fuera un poco, a una empleada humilde, era un golpe insoportable para su orgullo. Isabella, ajena a las intenciones de Valeria, continuaba con su rutina. Cada día se levantaba al amanecer, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, atendía las órdenes. Y cada noche, cuando llegaba a su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión, escribía cartas para su madre y su hermano, contándoles cómo estaba y asegurándoles que pronto todo mejoraría. Era ese amor por su familia lo que la mantenía en pie. Pero la calma era solo aparente. Una mañana, Valeria acusó a Isabella de haber roto un jarrón carísimo que estaba en el salón principal. El objeto, en realidad, había sido dañado por uno de los invitados en una fiesta, pero Valeria aprovechó la situación para culpar a la empleada. «Esto es inaceptable», gritó, sosteniendo los pedazos del jarrón. «¿Sabes cuánto cuesta esto?». Isabella intentó explicar que no había sido ella, que ni siquiera había estado en el salón en ese momento, pero Valeria no quiso escuchar. «Eres una inútil»,
Y ahora también una mentirosa, exclamó, su voz resonando por toda la mansión. Mateo, al escuchar los gritos, acudió de inmediato. Vio a Isabella con lágrimas contenidas en los ojos y a su esposa blandiendo los restos del jarrón como prueba. Valeria, basta, dijo con firmeza. Sé perfectamente que Isabella no estuvo en el salón durante la fiesta. No la culpes por algo que no hizo. El rostro de Valeria se tornó rojo de ira. ¿Ahora la defiendes otra vez? Escupió con desprecio. ¿Qué tiene esa mujer que no tenga yo? Mateo respiró hondo, intentando mantener la calma. Esto no se trata de comparaciones. Se trata de justicia. Y yo no voy a permitir que trates a Isabella como tu chivo expiatorio. Isabella sintió que las piernas le temblaban. Nunca antes alguien había creído en su palabra por encima de la de una señora como Valeria. En ese momento, comprendió que Mateo no solo la respetaba, sino que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera, incluso a su propia esposa, por defender la verdad. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que la furia de Valeria no terminaría allí. Herida en su orgullo y cegada por los celos, estaba dispuesta a todo con tal de destruir a Isabella, sin sospechar que en ese camino se acercaba peligrosamente a revelar secretos oscuros que ella misma había intentado ocultar durante años. Valeria pasó los días siguientes alimentando su rabia como si fuera un fuego que ardía en su interior. El solo hecho de ver a Isabella caminando por los pasillos de la mansión la irritaba profundamente. No era solo la defensa de Mateo lo que la había herido, sino la imagen misma de aquella joven humilde que, sin proponérselo, había comenzado a ocupar un lugar incómodo en la dinámica de poder de la casa. Valeria estaba acostumbrada a que todos bajaran la cabeza ante ella, y la serenidad de Isabella, esa forma de resistir sin levantar la voz, se había convertido en una afrenta intolerable. Una noche, mientras bebía una copa de vino en el salón, Valeria llamó a Luciana, la ama de llaves de confianza. «Quiero que vigiles a Isabella», ordenó con un tono bajo, pero cargado de veneno. «Quiero saber qué hace, a dónde va, con quién habla. No quiero que se me escape nada». Luciana, que llevaba años trabajando en la mansión, sabía que enfrentarse a Valeria era peligroso. Aceptó con un leve movimiento de cabeza, aunque en el fondo no le agradaba la idea de espiar a la joven, pues siempre había admirado su esfuerzo y honestidad. Sin embargo, el temor a perder su trabajo la obligó a obedecer. Mientras tanto, Isabella seguía intentando mantener la calma en medio de aquel ambiente hostil. Cada mañana, al despertar, pensaba en su madre enferma y en su hermano pequeño, y se decía a sí misma que no podía rendirse. Esa era su fuerza secreta, la razón que le permitía soportar humillaciones y acusaciones. Pero la hostilidad comenzó a intensificarse. Valeria dejó de gritar en público y empezó a usar un veneno más sutil, comentarios envenenados, comparaciones hirientes, órdenes imposibles de cumplir. Si Isabella preparaba la mesa en 10 minutos, Valeria exigía que lo hiciera en 5. Si el piso brillaba, decía que estaba opaco. Si la comida estaba deliciosa, aseguraba que le faltaba sal. Una tarde, Mateo llegó antes de lo esperado de una reunión de negocios. Caminando por los pasillos, escuchó la voz de su esposa. «Eres un estorbo, Isabella. No sé cómo alguien puede ser tan torpe». El empresario se detuvo en seco y observó desde la distancia. Vio a Isabella con la cabeza baja, soportando la humillación sin responder. Su corazón se encogió ante esa escena. «Valeria», dijo con firmeza, entrando al salón, «ya basta». Ella lo miró con frialdad, sorprendida por su repentina presencia. «¿Otra vez la defiendes?», replicó, con una sonrisa amarga. «La defiendo porque la ataca sin motivo». «Isabella no merece este trato», respondió Mateo, acercándose. «Y si sigues así, la única que perderá credibilidad serás tú». Valeria apretó los labios, incapaz de responder. La furia hervía dentro de ella, pero sabía que no podía mostrarla toda frente a su esposo. Isabella, por su parte, sintió un nudo en la garganta. Agradecía la defensa de Mateo, pero también temía que esa protección solo avivara más el odio de Valeria hacia ella. Y no estaba equivocada. Aquella noche, Valeria tomó una decisión. No bastaba con humillar a Isabella, tenía que destruirla por completo. Pensó en distintas formas de hacerlo, y finalmente ideó un plan: acusarla de un robo.
Sabía que, en la sociedad en la que se movían, bastaba una sospecha para arruinar la reputación de alguien como Isabella. El plan comenzó al día siguiente. Valeria fue hasta el vestidor y tomó un brazalete de oro incrustado con diamantes, una joya heredada de su madre. Con cuidado, lo escondió en una caja pequeña y la colocó dentro del armario del cuarto de servicio de Isabella. Horas más tarde, fingió un ataque de desesperación. «Mi brazalete», gritó con dramatismo. Desapareció. La mansión entera se agitó con el alboroto. Los empleados comenzaron a buscar en cada rincón bajo la mirada inquisitiva de Valeria. Finalmente, Luciana, siguiendo las órdenes de su patrona, fue hasta el cuarto de Isabella. «Lo siento, Isabella», dijo, abriendo la puerta con gesto forzado, «pero tengo que revisar». La joven asintió, confundida. No entendía qué estaba ocurriendo. Y entonces, como estaba planeado, Luciana encontró la caja en el armario. Al abrirla, todos vieron el brazalete brillando bajo la luz. El silencio se hizo pesado. Isabella palideció, incapaz de comprender lo que sucedía. «¿Cómo pudiste?», exclamó Valeria con lágrimas fingidas en los ojos. «Te di trabajo, techo, comida, y así me pagas». No fui yo», balbuceó Isabella, con la voz quebrada. «Yo nunca haría algo así». Pero nadie parecía escucharla. Los murmullos comenzaron a recorrer la mansión. Algunos empleados miraban con incredulidad, otros con desconfianza. Mateo, al enterarse del alboroto, llegó al lugar de inmediato. Observó la escena con el ceño fruncido. «¿Qué está pasando aquí?». «Tu querida protegida me robó», dijo Valeria, mostrándole el brazalete como si fuera una prueba irrefutable. Isabella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Señor Mateo, le juro que yo no lo hice. No sé cómo llegó eso a mi cuarto». Mateo la observó en silencio. Conocía a Isabella lo suficiente para saber que no mentía. Había visto en sus ojos la honestidad de alguien que no buscaba nada más que sobrevivir con dignidad. «Valeria», dijo finalmente, con voz grave, «esto no tiene sentido». «¿Acaso dudas de mí?», replicó ella con furia contenida. «¿Prefieres creerle a una sirvienta antes que a tu esposa?». El silencio volvió a caer. Isabella sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No solo era acusada injustamente, sino que ahora se encontraba atrapada entre la palabra de Valeria y la de Mateo. Esa noche, encerrada en su pequeño cuarto, lloró en silencio. Se preguntaba quién había puesto aquel brazalete allí. Sabía que Valeria la odiaba, pero jamás pensó que llegaría tan lejos. Lo que Isabella no sabía era que, a partir de ese momento, su vida cambiaría de forma radical. Porque aquella falsa acusación no solo pondría a prueba su fortaleza, sino que también destaparía secretos que podrían destruir a la familia millonaria desde dentro. Mateo, mientras tanto, no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en su despacho, con la mente atormentada. Conocía a Valeria desde hacía años, sabía de su carácter difícil, de su orgullo desmedido. Pero nunca había imaginado que sería capaz de algo tan bajo. Y aunque no tenía pruebas, una sospecha empezó a crecer en su interior. Alguien había colocado ese brazalete en el cuarto de Isabella. El empresario decidió que no podía dejar las cosas así. Al día siguiente, sin decir nada a Valeria, contrató discretamente a un investigador privado para que revisara la situación. Quería descubrir la verdad, porque en el fondo sabía que Isabella era inocente. Valeria, confiada en su victoria, comenzó a tratar a Isabella con un desprecio aún mayor. Le ordenaba las tareas más pesadas, la ridiculizaba frente a los demás empleados, y hacía comentarios crueles cada vez que tenía oportunidad. Creía que había ganado, que pronto lograría expulsarla de la casa con la excusa del robo. Pero lo que Valeria no sabía era que su propia trampa comenzaba a volverse contra ella. El investigador contratado por Mateo, un hombre meticuloso y discreto, pronto encontró inconsistencias en la historia. El brazalete había sido visto en el vestidor de Valeria horas después de la supuesta desaparición, y algunos empleados recordaban haber visto a Luciana entrar en el cuarto de Isabella antes del alboroto. Poco a poco, la verdad comenzaba a salir a la luz. Y con ella, se avecinaba un enfrentamiento que no solo decidiría el destino de Isabella, sino que pondría en riesgo los cimientos de toda la familia millonaria.
El sol apenas comenzaba a iluminar los ventanales de la mansión cuando Isabella se levantó, con los ojos enrojecidos después de una noche sin dormir. Había repasado una y otra vez en su mente la escena del brazalete y no lograba entender cómo alguien podía odiarla tanto como para tenderle una trampa de ese calibre. Se vistió en silencio, intentando reunir fuerzas para enfrentar otro día de humillaciones, aunque en el fondo sentía que ya no podía soportar más. Mientras ella preparaba el desayuno en la cocina, Valeria entró con paso firme y mirada gélida. «Asegúrate de que los huevos estén como me gustan. No quiero excusas», dijo con tono seco. Isabella asintió sin levantar la vista, pero sus manos temblaban mientras sostenía la sartén. Valeria sonrió con una satisfacción cruel, disfrutando de ver la fragilidad de la joven. Mateo bajó unos minutos después, impecablemente vestido para una reunión importante. Se detuvo en el comedor y percibió la tensión en el ambiente. Observó a Isabella, pálida, con los labios apretados, y luego a Valeria, sentada con aires de superioridad. «Buenos días», saludó con voz grave. «Buenos días, querido», respondió Valeria con una dulzura fingida, dándole un beso en la mejilla. Isabella apenas murmuró un saludo y continuó con su tarea. Mateo notó el temblor en sus manos y la mirada perdida, y su determinación de descubrir la verdad se hizo aún más fuerte. Horas después, cuando la mansión estaba en calma, Mateo se reunió con el investigador privado en su despacho. El hombre, de traje gris y mirada aguda, colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. «Señor Mateo, he recopilado información importante», dijo en voz baja. «El brazalete no desapareció de manera misteriosa. Tengo testigos que afirman haberlo visto en el vestidor de la señora Valeria el mismo día que denunció su pérdida. Además, varios empleados recuerdan haber visto a Luciana entrar en la habitación de Isabella momentos antes de que se armara el escándalo». Mateo frunció el ceño, apretando los puños sobre la mesa. «¿Entonces, todo fue planeado?» «Eso parece», respondió el investigador con firmeza. «Aunque todavía necesito pruebas más contundentes, los indicios son claros». El empresario respiró hondo. Parte de él ya lo sabía, pero escucharlo de labios de un profesional le provocó una mezcla de furia y tristeza. No podía creer que su propia esposa hubiera caído tan bajo. «Continúe con la investigación. Quiero pruebas irrefutables», ordenó. El investigador asintió y se retiró. Mateo quedó solo, mirando por la ventana hacia los jardines. En ese momento comprendió que el problema no era solo la injusticia contra Isabella, sino el deterioro de su propio matrimonio. Valeria había cruzado una línea peligrosa, y tarde o temprano tendría que enfrentarse a las consecuencias. Mientras tanto, Isabella trabajaba en silencio, intentando evitar cualquier contacto con Valeria. Sin embargo, la mujer parecía buscarla a propósito para lanzarle comentarios crueles. «¿Ya aprendiste a no robar?», le susurró al pasar junto a ella en el pasillo. «Espero que sí, porque aquí nadie te cree». Isabella apretó los dientes y continuó caminando. No respondió, porque sabía que cualquier palabra suya solo empeoraría la situación. Pero en su interior ardía una mezcla de impotencia y dolor. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Mateo entró inesperadamente. Isabella, sorprendida, dejó caer un libro que estaba acomodando. «Perdóneme, señor», balbuceó, agachándose para recogerlo. «No tienes que disculparte», respondió él, ayudándola a levantar el libro. «Isabella, necesito que confíes en mí». Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Señor Mateo, yo nunca tomé ese brazalete. Usted tiene que creerme». «Lo sé», dijo con firmeza. «Y estoy haciendo todo lo posible por demostrarlo». Isabella parpadeó, incrédula. «¿De verdad, confía en mí?». «Sí», aseguró Mateo. «He visto tu trabajo, tu dedicación. Una persona como tú no necesita robar nada. Confía en mí, Isabella». La joven bajó la mirada, aliviada y conmovida. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía era que, desde el umbral de la puerta, Valeria los observaba con una mezcla de furia y celos. Su corazón latía con fuerza al ver cómo su esposo defendía con tanto fervor a la empleada. Esa escena fue suficiente para que su odio alcanzara un nuevo nivel. Esa noche, en su habitación, Valeria lanzó un vaso contra la pared, quebrándolo en 1000 pedazos.
Maldita sirvienta, exclamó, temblando de rabia. Mateo va a lamentar el día en que se puso de su lado. En los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. Mateo evitaba discutir con Valeria, pero su distancia era evidente. Isabella intentaba mantenerse al margen, aunque su corazón palpitaba cada vez que pensaba en lo que Mateo le había dicho en la biblioteca. Mientras tanto, el investigador privado continuaba su labor. Instaló discretamente cámaras en los pasillos principales y comenzó a revisar los movimientos de los empleados. Fue entonces cuando descubrió algo revelador, una grabación en la que se veía a Luciana entrando en el cuarto de Isabella con una pequeña caja en las manos, justo antes del supuesto hallazgo del brazalete. Mateo observó la grabación con atención, sintiendo cómo la verdad finalmente salía a la luz. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja. «Valeria, ¿qué has hecho?». Pero no podía actuar precipitadamente. Sabía que enfrentarse a su esposa sin preparación podría traer consecuencias devastadoras. Necesitaba planear con cuidado cómo exponer la verdad y proteger a Isabella al mismo tiempo. La joven, ajena a la investigación que avanzaba a su favor, seguía resistiendo día tras día. Una tarde, exhausta por las labores, se sentó unos minutos en el jardín, buscando un respiro. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando recordar los días felices junto a su madre y su hermano. Fue en ese momento cuando Mateo se acercó en silencio. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Isabella abrió los ojos y lo miró, sorprendida por el tono de preocupación en su voz. «Estoy cansada, pero, resistiendo», respondió con sinceridad. Mateo se sentó a su lado, rompiendo las barreras sociales que lo separaban. «No deberías tener que resistir tanto», murmuró. «La vida debería ser justa contigo». Isabella lo miró con gratitud, pero también con miedo. Sabía que cualquier cercanía con él podía convertirse en un arma más para Valeria. Sin embargo, había algo en los ojos de Mateo que la hacía sentir segura, como si finalmente alguien estuviera dispuesto a luchar por ella. El destino, sin embargo, no tardaría en ponerlos a prueba. Porque mientras esa conexión nacía en silencio, Valeria planeaba un golpe aún más cruel. La mansión parecía un escenario tranquilo, pero detrás de cada cortina se escondía una tormenta a punto de estallar. Isabella seguía cumpliendo con sus labores, cada día más agotada, mientras Valeria tramaba un nuevo plan para hundirla por completo. La humillación del brazalete no había sido suficiente para ella, ahora quería arruinarla de una manera definitiva, asegurándose de que jamás pudiera levantar la cabeza ni siquiera fuera de aquella casa. Una tarde, Valeria llamó a Luciana a su habitación y cerró la puerta con llave para que nadie pudiera escuchar la conversación. La empleada se mostró nerviosa, porque ya intuía que lo que Valeria planeaba no era algo limpio. «Luciana, necesito que hagas exactamente lo que te diga», ordenó Valeria con voz fría. «Señora, yo no quiero problemas», respondió ella con voz temblorosa. «No tienes opción», la interrumpió Valeria, clavando en ella sus ojos como cuchillos. «Si me obedeces, tendrás dinero suficiente para no volver a trabajar en tu vida. Pero si me traicionas, te aseguro que lamentarás haber nacido». Luciana tragó saliva y bajó la cabeza. Sabía que estaba atrapada. «¿Qué quiere que haga?», preguntó resignada. Valeria sonrió con malicia y se inclinó hacia ella para susurrarle el plan. Isabella sería acusada de algo aún más grave que un robo. Valeria planeaba hacerla aparecer como una mujer deshonesta, insinuando que intentaba seducir a Mateo para asegurarse un lugar en la mansión. «Solo tienes que provocar una situación que parezca comprometedora», explicó Valeria. «Deja una puerta entreabierta, haz un comentario en el momento correcto, y yo me encargaré del resto. Mateo creerá que esa pobretona se está aprovechando de su compasión para seducirlo. Y cuando lo vea con mis propios ojos, no tendrá cómo defenderla». Luciana asintió en silencio, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Nunca había visto a su patrona tan decidida a destruir a alguien. Mientras tanto, Mateo pasaba más tiempo en la oficina y en reuniones, intentando distraerse de los problemas en casa. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabella, su mirada triste, su voz quebrada al decirle que nunca había robado nada. Esa imagen lo perseguía como un eco, recordándole que tenía que actuar pronto.
El investigador privado le había entregado ya varias pruebas, pero Mateo quería reunir todo lo posible antes de exponer a Valeria. Sabía que la mujer era astuta, y si cometía un error, ella sabría cómo manipular la situación para ponerse nuevamente como víctima. Una noche, al regresar más tarde de lo habitual, Mateo decidió pasar por la cocina para servirse un vaso de agua. Allí encontró a Isabella, que lavaba los platos con las manos enrojecidas por el detergente y el cansancio. «Deberías descansar», le dijo con suavidad. Ella se sobresaltó, sin esperarlo, y luego bajó la vista. «Aún me falta terminar, señor Mateo». Isabella pronunció su nombre con una calidez que la estremeció. «Prométeme que si alguna vez ya no soportas más, me lo dirás. No quiero que sigas cargando sola con todo esto». Los ojos de Isabella brillaron con lágrimas contenidas. «Usted ya hace demasiado confiando en mí. Eso es más de lo que cualquiera ha hecho en esta casa». Mateo sintió un nudo en el pecho. La fuerza de aquella mujer humilde, a pesar de todas las humillaciones, lo conmovía profundamente. Sin embargo, antes de que pudiera responder, se escucharon unos pasos en el pasillo. Isabella se apartó de inmediato, tomando distancia, justo cuando Valeria apareció en la entrada. La esposa lo observó todo con una sonrisa helada. «Qué interesante escena», dijo, cruzándose de brazos. «Parece que la empleada sabe cómo mantener entretenido a su patrón». «Valeria, basta», replicó Mateo con fastidio. «No inventes cosas donde no las hay». «¿Inventar?», rió ella, fingiendo inocencia. «Solo digo lo que cualquiera vería». Isabella quiso protestar, pero prefirió callar. Sabía que cualquier palabra suya solo alimentaría más el veneno de Valeria. Esa noche, Valeria fingió dormir a su lado, pero en realidad su mente trabajaba sin descanso. Había visto cómo Mateo defendía a Isabella, y eso la enloquecía de celos. Al día siguiente, dio la orden final a Luciana para ejecutar el plan. La oportunidad llegó más pronto de lo esperado. Una tarde, Mateo se encontraba en su despacho revisando documentos importantes cuando Isabella entró tímidamente para entregar una bandeja con café. Ella colocó la bandeja sobre la mesa, pero en ese momento Luciana empujó sutilmente la puerta para que quedara entreabierta. Desde el pasillo, Valeria esperaba, lista para aparecer. «Gracias, Isabella», dijo Mateo, levantando la vista del papel. «Necesitaba esto». Isabella sonrió débilmente, y en ese instante, sin que ella lo supiera, Luciana dejó caer un pañuelo en el suelo cerca de la silla de Mateo. Todo parecía cuidadosamente orquestado para dar la impresión de cercanía indebida. Valeria irrumpió de pronto, fingiendo sorpresa. «¿Qué significa esto?», gritó, mirando a Isabella con furia. «En mi propia casa, delante de mis ojos». Isabella dio un salto hacia atrás, aterrada. «No, señora, yo solo traje el café, se lo juro». «¿Así lo llamas ahora?», replicó Valeria con voz venenosa. «Seducir a mi esposo con sonrisitas y miradas. Eres una desvergonzada». Mateo se puso de pie de inmediato, conteniendo la rabia. «Valeria, basta. No toleraré más tus acusaciones. Isabella no ha hecho nada malo». Pero la mujer no escuchaba razones. «Lo vi con mis propios ojos», exclamó, fingiendo dolor. «¿Así me pagas después de todo lo que te he dado, Mateo? Permitiendo que una sirvienta intente robarme también a mi marido». Isabella sintió que el mundo se le venía abajo. Nunca había pasado tanta vergüenza, y lo peor era que no sabía cómo defenderse. Mateo respiró hondo, y en ese momento tomó una decisión. Ya no podía seguir callando. «Valeria, tu juego se terminó», dijo con voz grave. «He sido paciente, pero ya no más». La mujer lo miró con desconcierto, sin esperarse una respuesta tan firme. «¿De qué hablas?», preguntó, intentando mantener la compostura. Mateo se acercó a su escritorio, sacó una carpeta y la abrió frente a ella. Allí estaban las fotografías, los testimonios y, sobre todo, la grabación en la que se veía a Luciana colocando la caja con el brazalete en el cuarto de Isabella. «De esto hablo», respondió, mostrándole las pruebas. «Todo ha sido una farsa. Tú orquestaste el robo, usaste a Luciana para incriminar a Isabella y ahora intentas manchar su nombre con calumnias». Valeria palideció, retrocediendo un paso. «Eso no prueba nada», intentó decir, pero su voz ya no sonaba firme.
Prueba suficiente para mí, dijo Mateo con dureza. Y si quieres llevar esto más lejos, también servirá para un juez. Luciana, que escuchaba escondida detrás de la puerta, no pudo soportar más la presión. Entró llorando en la sala. Es verdad, confesó entre sollozos. La señora Valeria me obligó a hacerlo. Me amenazó, yo no quería, se lo juro, señor Mateo. El silencio se hizo pesado en la habitación. Isabella no sabía si debía llorar de alivio o de miedo por lo que vendría después. Mateo miró a su esposa con un desprecio que jamás había sentido antes. No solo intentaste destruir a una inocente, Valeria. También destruiste lo que quedaba de nosotros. Valeria quedó sin palabras, temblando de furia e impotencia. Su mundo, construido sobre mentiras y manipulaciones, comenzaba a derrumbarse frente a sus ojos. Isabella, en cambio, sentía que por primera vez la verdad estaba de su lado. Pero en lo profundo de su corazón sabía que aquella confrontación era apenas el inicio de un camino aún más difícil, donde tendría que decidir si quedarse en la mansión o abandonar para siempre aquel lugar que tantas lágrimas le había causado. Valeria permaneció inmóvil en medio de la sala, incapaz de reaccionar. Su rostro alternaba entre la palidez de la derrota y el rojo encendido de la ira. Por primera vez, se encontraba acorralada sin poder recurrir a sus artimañas habituales. Las pruebas estaban frente a ella, y la confesión de Luciana era imposible de negar. Mateo la observaba en silencio, con una mezcla de rabia y desilusión. Durante años había ignorado señales, había preferido callar para evitar conflictos, pero ahora entendía que su silencio solo le había dado más poder a Valeria para manipular y destruir a quienes consideraba una amenaza. ¿No tienes nada que decir?, preguntó él finalmente, su voz cargada de una dureza que rara vez había usado con ella. Valeria apretó los labios, intentando recuperar el control. ¿Qué quieres que diga?, replicó con desprecio. ¿Que soy la villana y ella la pobrecita mártir? Por favor, Mateo. Esa mujer solo busca compasión. Las sirvientas saben cómo manipular con lágrimas y miradas. Isabella, que permanecía cerca de la puerta, sintió como esas palabras la atravesaban como cuchillos. Había soportado humillaciones, insultos y desprecios, pero aún así le dolía escuchar cómo Valeria la reducía a nada. Basta, Valeria, dijo Mateo, alzando la voz. Tus palabras ya no tienen valor. Luciana, temblando, buscó fuerzas para hablar de nuevo. Yo puedo testificar si lo necesita, señor. Tengo mensajes que la señora me envió. Me amenazaba con despedirme si no la obedecía. Valeria giró hacia ella con furia. Traidora, gritó, avanzando hacia la empleada como si quisiera golpearla, pero Mateo se interpuso con firmeza. Ni lo intentes, le advirtió. El ambiente se volvió insoportable. Isabella sentía que apenas podía respirar, como si la tensión en la sala absorbiera todo el aire. Finalmente, Mateo tomó una decisión definitiva. Valeria, quiero que prepares tus cosas. Esta noche no dormirás en esta casa. Ella abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Has cruzado una línea que no puedo perdonar. No solo trataste de arruinar a Isabella, también destruiste nuestra confianza. No hay vuelta atrás. Las palabras de Mateo fueron como un golpe mortal. Valeria se tambaleó, pero inmediatamente intentó recomponerse. ¿Me vas a echar de mi propia casa por una sirvienta?, preguntó, con un tono envenenado. No se trata de ella, respondió Mateo, aunque sabía que, en el fondo, Isabella tenía mucho que ver. Se trata de ti, de lo que te has convertido. Valeria rió con amargura, como si esas palabras no pudieran herirla más. Te arrepentirás, Mateo. No sabes de lo que soy capaz. Sin embargo, sus amenazas ya no tenían el mismo peso. Por primera vez, Mateo no mostró miedo ni duda. La mujer salió de la sala con pasos firmes, pero todos pudieron notar cómo sus manos temblaban. Luciana, entre lágrimas, se acercó a Isabella. Perdóname, por favor. Yo no quería hacerte daño. Isabella la miró con tristeza, pero también con compasión. Lo entiendo, susurró. Cuando uno tiene miedo, es fácil dejarse manipular. Mateo cerró la carpeta de pruebas y la dejó sobre el escritorio. Luego se giró hacia Isabella, que seguía con la mirada baja. Lamento todo lo que has tenido que pasar, le dijo, con voz sincera.
Si hubiera actuado antes, nada de esto habría ocurrido. Isabella negó suavemente con la cabeza. Usted me defendió cuando nadie más lo hizo. Eso es suficiente. Pero en su interior, ella sabía que las heridas dejadas por las humillaciones no desaparecerían de un día para otro. Esa noche, la mansión se sintió más silenciosa que nunca. Valeria había abandonado la casa en medio de gritos y maletas golpeando las escaleras. Su ausencia parecía un alivio, pero también dejaba una sombra de incertidumbre. Nadie sabía qué haría a continuación. Isabella no pudo dormir. Se sentó en su pequeña cama, recordando cada momento vivido desde que había entrado a trabajar en esa casa. Recordó la ilusión con la que había aceptado el empleo, pensando que finalmente podría darle estabilidad a su familia, y cómo esa esperanza se había transformado en miedo y dolor por culpa de Valeria. Pero ahora, por primera vez, sentía que tenía un futuro distinto. Mateo había creído en ella, y la verdad había salido a la luz. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Mateo apareció en la cocina. Isabella, dijo con seriedad, quiero hablar contigo. Ella dejó los utensilios y lo miró con nerviosismo. Señor Mateo, si se trata de lo de ayer, no se preocupe. Yo seguiré trabajando como siempre. Él negó con la cabeza. No es eso. Quiero que sepas que, a partir de hoy, tu lugar en esta casa está asegurado. Nadie volverá a humillarte ni a acusarte de nada. Y si en algún momento sientes que no puedes más, solo tienes que decírmelo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Isabella. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera con tanta firmeza. Gracias, señor. No sabe lo que significa para mí escuchar eso. Mateo asintió, aunque en su interior sentía que aún no era suficiente. Quería hacer mucho más por ella, pero debía ir paso a paso. Mientras tanto, Valeria no se había rendido. Desde el apartamento de lujo que poseía en la ciudad, comenzó a planear su venganza. No podía permitir que Isabella quedara como la inocente y ella como la villana. Su orgullo y su ambición eran demasiado grandes para aceptarlo. Si Mateo cree que puede humillarme así, está muy equivocado, se dijo a sí misma frente al espejo, ajustándose un collar de diamantes. Esa mujer va a pagar por todo. Y así, el conflicto que parecía haber terminado apenas estaba tomando una nueva forma. Isabella desconocía que su lucha aún no había terminado, y que pronto tendría que enfrentar pruebas aún más duras que pondrían a prueba no solo su dignidad, sino también su corazón. Valeria no podía aceptar la derrota. Había pasado años construyendo una imagen de esposa perfecta, de mujer elegante y sofisticada, de dueña absoluta de aquella mansión que ahora la había visto salir con las maletas en la mano. El recuerdo de los rostros de los empleados, observándola en silencio mientras descendía por la escalera, la carcomía por dentro. Para ella, aquello era más humillante que cualquier otra cosa. Durante horas permaneció encerrada en su departamento de lujo, paseándose de un lado a otro como una fiera enjaulada. No comía, no dormía, solo pensaba en cómo devolver el golpe. Hasta que, al fin, tomó una decisión. Isabella cree que ganó, murmuró con los dientes apretados frente al ventanal de vidrio. Pero no sabe que apenas empieza el juego. Con su móvil en la mano, comenzó a hacer llamadas. Personas que le debían favores, contactos en la prensa amarillista, antiguos conocidos dispuestos a inventar historias por dinero. Valeria sabía manipular y, sobre todo, sabía comprar silencios y voces según le convenía. En cuestión de días, un rumor comenzó a circular. En los portales digitales aparecieron notas con titulares sensacionalistas: la misteriosa empleada del millonario Mateo, víctima o seductora. Fotografías borrosas de Isabella entrando y saliendo de la mansión comenzaron a acompañar las publicaciones. Los empleados de la casa también lo notaron. Algunos cuchicheaban a sus espaldas, otros la miraban con lástima. Isabella, confundida, no entendía cómo de repente todos parecían hablar de ella como si fuera la protagonista de un escándalo. Una mañana, mientras colocaba la mesa del desayuno, escuchó a dos jardineros conversar cerca de la ventana. Dicen que la empleada no era tan inocente como parecía, comentó uno en voz baja. Pues yo no lo creo. Se le nota en la mirada que sufre de verdad, respondió el otro. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No bastaba con haber soportado la humillación de Valeria dentro de aquellas paredes,
Ahora su nombre se manchaba afuera, frente a personas que ni siquiera la conocían. Cuando Mateo bajó al comedor, notó la tensión en su rostro. ¿Qué ocurre?, preguntó, preocupado. Ella dudó unos segundos, pero finalmente le mostró el móvil. En la pantalla había uno de los artículos con su fotografía y un titular cruel. Mateo apretó los puños. Valeria, susurró, reconociendo inmediatamente quién estaba detrás de todo aquello. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y llamó a su abogado de confianza. Ordenó que comenzaran a investigar la filtración y a rastrear a los responsables. Pero aunque podía protegerla legalmente, sabía que la verdadera batalla era emocional. Isabella estaba siendo atacada donde más le dolía, en su dignidad. Esa noche, él se acercó a la cocina, donde Isabella intentaba mantenerse ocupada lavando platos. No deberías preocuparte por esas mentiras, le dijo con tono firme. Yo sé quién eres y confío en ti. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Pero los demás no lo saben, y lo que digan, podría afectarlo a usted también. Mateo negó con la cabeza. Lo único que me afectaría sería perder la oportunidad de demostrarte que mereces respeto. No permitiré que Valeria arruine lo que queda de paz en esta casa. Isabella bajó la mirada, sin saber cómo responder. Dentro de ella había gratitud, pero también un miedo creciente. Mientras tanto, Valeria no se conformaba con el escándalo mediático. Su siguiente paso fue más perverso. Contactó a viejos conocidos de la familia de Isabella, personas que vivían en el barrio humilde donde ella había crecido. Prometió dinero a cambio de información, incluso de falsedades. Pronto, un hombre con el que Isabella apenas había tenido relación en su adolescencia apareció en los medios afirmando que ella siempre había buscado subir de nivel conquistando hombres con dinero. El dolor de leer esas palabras fue insoportable. Isabella pasó noches enteras sin dormir, recordando cada sacrificio hecho para salir adelante, cada hora de trabajo dedicada a mantener a su madre enferma y a su hermano menor. Que ahora la acusaran de oportunista era como borrar de un plumazo toda su lucha. Una tarde, mientras recogía ropa en el patio de servicio, se encontró con Mateo, que había ido a buscarla. «Quiero que vengas conmigo», dijo él con determinación. «¿A dónde?», preguntó ella, confundida. «A hablar con la prensa. Ya basta de silencios. Es hora de que sepan quién eres realmente». Isabella se quedó paralizada. La idea de exponerse frente a cámaras y periodistas la aterrorizaba. Siempre había preferido pasar desapercibida, vivir en un segundo plano. «No sé si puedo», susurró. Mateo tomó sus manos con suavidad, mirándola directamente a los ojos. «No estás sola, yo estaré contigo». Esa frase, sencilla pero poderosa, le dio fuerzas. Al día siguiente, ambos aparecieron frente a un grupo de periodistas. Mateo habló primero, con la seguridad de un hombre acostumbrado a manejar negocios y multitudes. «La señora Isabella ha sido víctima de una campaña de difamación», declaró. «Es una mujer íntegra, trabajadora, que ha demostrado más dignidad que muchos que se llaman respetables. No permitiré que sigan manchando su nombre». Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Isabella, que temblaba ligeramente. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, respiró hondo y habló con voz firme. «Yo no necesito lujos ni riquezas. Solo he trabajado para ganarme la vida de manera honesta. Lo único que pido es respeto». Sus palabras, sencillas pero auténticas, resonaron con fuerza. Algunos periodistas, acostumbrados a escándalos llenos de mentiras, quedaron sorprendidos por la honestidad en su mirada. La reacción en las redes no tardó en llegar. Muchos comenzaron a defenderla, asegurando que se notaba que decía la verdad. Otros, en cambio, seguían repitiendo las versiones inventadas por Valeria. Pero lo más importante fue lo que Isabella sintió esa noche. Por primera vez, no había huido del conflicto. Había dado la cara y había defendido su dignidad. Mateo, al verla, sintió un orgullo difícil de describir. No era solo admiración, había algo más, un sentimiento que crecía cada día y que comenzaba a desbordar los límites de la razón. Valeria, al ver la conferencia en televisión, arrojó su copa de vino contra la pared. «Maldita sea», gritó. «Esa mujer siempre encuentra la manera de salir como víctima». Su odio aumentaba con cada instante, y eso la hacía aún más peligrosa. En la mansión, Isabella intentaba recuperar la calma.
pero en el fondo de su corazón sabía que la guerra con Valeria estaba lejos de terminar. Y lo que aún no sabía era que la próxima jugada de su enemiga pondría en riesgo no solo su reputación, sino también la vida de alguien que amaba profundamente. Valeria no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Isabella al lado de Mateo en aquella conferencia de prensa le quemaba la mente como un hierro candente. No soportaba pensar que aquella mujer, que alguna vez había limpiado sus joyas y servido su comida, ahora recibiera la atención y el apoyo del hombre que alguna vez la había amado a ella. Se levantó en plena madrugada, caminando descalza por el piso frío de su departamento. El silencio de la noche era insoportable, y sus pensamientos se mezclaban con una ira que no lograba controlar. Encendió un cigarrillo, algo que hacía únicamente cuando estaba al borde de perder el control, y comenzó a idear su próximo movimiento. Si con palabras no la destruyo, susurró con voz ronca, entonces será con algo que le duela más. A la mañana siguiente, Valeria se reunió en un café elegante con un hombre de traje oscuro y mirada calculadora. Era un investigador privado que había trabajado para ella en el pasado. Necesito información sobre la familia de Isabella, dijo sin rodeos, cruzando las piernas con elegancia. Todo lo que puedas encontrar, su madre, su hermano, dónde viven, qué hacen. No quiero nada fuera de tu alcance. El hombre la miró en silencio unos segundos antes de asentir. Sabía que Valeria no pedía favores inocentes, pero el dinero que ponía sobre la mesa era demasiado tentador. Días después, los primeros informes llegaron a sus manos. Valeria los leyó con atención, deteniéndose especialmente en una fotografía de un joven de apenas 18 años. Era Daniel, el hermano menor de Isabella. El informe decía que trabajaba a medio tiempo en un taller mecánico para ayudar en casa, además de estudiar por las noches. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Valeria. Perfecto, murmuró, acariciando la fotografía con la yema de sus dedos. Si no puedo acabar con ella directamente, lo haré a través de lo que más quiere. Mientras tanto, Isabella intentaba recomponer su vida dentro de la mansión. Mateo había reforzado la seguridad y había limitado el acceso de la prensa, pero ella seguía sintiendo un nudo en el estómago. Había noches en que despertaba sudando, con la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad. Una tarde, al regresar de hacer unas compras en el mercado local, Isabella recibió una llamada que la dejó helada. Era un desconocido, pero la voz al otro lado de la línea no dejaba lugar a dudas. Sabemos dónde estudia tu hermano. Sabemos a qué hora sale del taller. Si quieres que nada malo le pase, será mejor que te alejes de Mateo. El teléfono casi se le cayó de las manos. Su respiración se aceleró, y por un instante sintió que el mundo se derrumbaba. Corrió hacia el despacho donde Mateo estaba revisando documentos y, con lágrimas en los ojos, le contó lo ocurrido. Mateo se levantó de inmediato, su rostro endurecido como pocas veces antes. No te preocupes, dijo con firmeza. No voy a permitir que toquen a tu familia. Ordenó a su equipo de seguridad que localizaran al hermano de Isabella y lo protegieran de inmediato. Esa misma noche, Daniel fue trasladado discretamente a la mansión, donde estaría más seguro. Cuando Isabella lo vio entrar, corrió a abrazarlo con todas sus fuerzas. No debiste traerlo aquí, dijo entre sollozos. Ahora también estará en peligro. Está en peligro allá afuera, no aquí, respondió Mateo con voz grave. Y juro que quien se atreva a amenazarlo se arrepentirá. Valeria, al enterarse de que su plan había sido frustrado, estalló en rabia. Sin embargo, no se rindió. Redobló sus esfuerzos, contratando a hombres de moral dudosa para que siguieran vigilando a Isabella y su hermano, esperando el momento exacto para golpear. En medio de ese caos, Isabella comenzó a sentirse atrapada en un torbellino de emociones. Por un lado, la seguridad de Mateo le daba tranquilidad. Por el otro, el miedo constante a lo que Valeria pudiera hacer la carcomía por dentro. Una noche, mientras observaba a Daniel dormido en una de las habitaciones de huéspedes, Isabella se acercó a Mateo, que estaba de pie junto al ventanal. No quiero que mi hermano pague por mis decisiones, dijo con voz temblorosa. Si hace falta, me iré lejos. Mateo la miró con intensidad, como si quisiera grabar cada palabra en su memoria. Si te vas, Valeria habrá ganado, respondió.
Y yo no pienso permitir que esa mujer decida el destino de nadie más. Isabella lo observó en silencio. Había una firmeza en su voz que la conmovía profundamente. Sentía que, por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a luchar por ella sin pedir nada a cambio. Valeria, en cambio, comenzaba a perder el control. Su obsesión la consumía día tras día, al punto de descuidar sus propios negocios y amistades. La soledad se convirtió en su única compañera, y cada copa de vino vacía sobre la mesa era testigo de su caída. Pero incluso en medio de su decadencia, no renunciaba a su objetivo. Estaba convencida de que si lograba separar a Isabella de Mateo, recuperaría la posición y el poder que tanto extrañaba. El enfrentamiento entre ambas mujeres había dejado de ser solo una cuestión de orgullo. Ahora era una guerra silenciosa, peligrosa, en la que cada movimiento podía tener consecuencias irreparables. Y, aunque Isabella trataba de resistir con dignidad, en lo más profundo de su corazón sabía que la batalla apenas comenzaba. Valeria comenzó a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se confundían en su mente, y el espejo ya no le devolvía la imagen de la mujer elegante y poderosa que solía ser. Ahora veía a alguien con ojeras profundas, los labios resecos y una mirada encendida por la obsesión. Había pasado horas encerrada en su departamento, rodeada de fotografías de Isabella y Mateo, recortes de prensa, notas escritas a mano con planes y estrategias que cambiaban constantemente. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, Valeria lanzó una copa de cristal contra la pared. El estallido del vidrio fue tan violento como el grito que salió de su garganta. «No voy a permitir que una simple criada me arrebate todo», gritó, con la voz rota por la desesperación. En su mente, cada recuerdo de Isabella en la mansión se mezclaba con los momentos en los que Mateo, en el pasado, había compartido confidencias, viajes y risas con ella. Valeria no podía aceptar que su lugar había sido ocupado, que su nombre estaba siendo borrado de las conversaciones de la élite. Fue entonces cuando decidió que no bastaba con amenazas ni con destruir la reputación de Isabella. No. Esta vez debía golpear directamente en el corazón. Contrató a un nuevo grupo de hombres, mucho más peligrosos que los anteriores, especialistas en moverse en las sombras. Les entregó un sobre lleno de dinero en efectivo y una instrucción clara. Quiero que Isabella sienta miedo cada vez que respire. No quiero que la maten, todavía. Solo quiero que su vida se convierta en un infierno. Los hombres asintieron sin hacer preguntas. El dinero compraba su silencio y su obediencia. Días después, Isabella comenzó a notar cosas extrañas. Primero, los vidrios de un automóvil estacionado frente a la mansión aparecieron rotos. Luego, en el jardín, el perro de seguridad ladraba de manera desesperada en medio de la noche, como si percibiera presencias invisibles. Incluso una ventana en la cocina apareció abierta, aunque ella recordaba claramente haberla cerrado. Isabella se lo contó a Mateo, quien reforzó aún más la seguridad de la mansión. Sin embargo, los guardias no lograban atrapar a nadie. Era como si las sombras jugaran con ellos, burlándose de su vigilancia. Una madrugada, Isabella despertó sobresaltada al escuchar un ruido en el pasillo. Tomó valor y salió de su habitación. Allí, en la alfombra, encontró un sobre blanco. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, había una fotografía de su hermano Daniel caminando por una calle oscura y en la parte de atrás, una nota escrita con tinta roja. Todo lo que amas puede desaparecer en un instante. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Corrió a la habitación de Mateo, con la carta en la mano, y le mostró lo ocurrido. Mateo la tomó por los hombros, tratando de calmarla. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo con la mandíbula apretada. «No voy a permitir que nadie toque a Daniel ni a ti». Ordenó aumentar la escolta de seguridad, pero también comprendió que ya no se trataba solo de proteger, había que contraatacar. Mateo contrató a expertos en inteligencia privada para rastrear el origen de las amenazas. Mientras tanto, Valeria disfrutaba en silencio del caos que había sembrado. Cada lágrima de Isabella era un triunfo para ella. Pero, en el fondo, también comenzaba a sentir un vacío imposible de llenar. Había noches en que, después de enviar a sus hombres con nuevas órdenes, se quedaba sola frente al espejo, llorando. La mujer que antes era temida y respetada ahora era apenas una sombra,
consumida por una obsesión que no le devolvía nada. Isabella, a pesar del miedo, comenzó a fortalecerse. Sabía que si se dejaba vencer por el terror, Valeria lograría su objetivo. Empezó a apoyar más a su hermano, a darle palabras de aliento, a demostrarle que no estaban solos. Cada gesto de amor entre ellos parecía darle fuerzas para resistir. Un día, Daniel le dijo con sinceridad: «Hermana, no dejes que esa mujer te destruya. Si luchaste tanto por llegar aquí, no es para rendirte ahora». Sus palabras se clavaron en el corazón de Isabella como una chispa de esperanza. No podía permitir que Valeria siguiera controlando sus emociones, necesitaba recuperar el control de su vida. Pero Valeria no se detuvo. Decidió dar un paso más audaz, organizar un encuentro accidental. Utilizando a uno de sus contactos, se las arregló para interceptar a Isabella en un mercado, cuando ésta había insistido en salir sola a comprar frutas y verduras, a pesar de la insistencia de Mateo de que llevara escolta. Cuando Isabella la vio, el aire pareció detenerse. Valeria estaba impecablemente vestida, con un abrigo de lujo y gafas oscuras, como si quisiera recordarle a todos que aún pertenecía a la élite. «Qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Valeria, con una sonrisa envenenada. «¿No te da miedo andar sola?» Isabella apretó los labios, tratando de no mostrar su temor. «No tienes nada que decirme, Valeria». «Al contrario, tengo mucho que decirte», replicó, acercándose lo suficiente para que solo Isabella pudiera escuchar. «Mateo no siempre será tuyo. Un día se cansará de ti, como se cansó de mí. Y cuando eso pase, todo lo que crees haber ganado desaparecerá». Isabella la miró con firmeza, aunque por dentro temblaba. «Quizás él se cansó de ti porque nunca supiste lo que significa amar de verdad». La respuesta golpeó a Valeria como un latigazo. Por un instante, sus ojos se llenaron de odio puro, pero también de dolor. Sin embargo, se dio la vuelta con una risa fría, como si nada la afectara. Ese encuentro marcó un antes y un después. Isabella entendió que la guerra con Valeria ya no era silenciosa. Ahora era directa, personal, y sabía que cada paso que diera sería observado por ojos llenos de venganza. En su mansión, Valeria se encerró en su habitación tras el encuentro. Las palabras de Isabella resonaban en su mente una y otra vez. «Nunca supiste lo que significa amar de verdad». Esa frase la desgarraba por dentro, porque en lo más profundo sabía que era cierta. Todo lo que había hecho en nombre del amor no era más que posesión, orgullo y miedo a quedarse sola. Pero la aceptación de esa verdad era demasiado dolorosa. Y así, en lugar de rendirse, Valeria decidió que si no podía recuperar a Mateo, al menos se aseguraría de que Isabella nunca pudiera disfrutar de él. El reloj marcaba una cuenta regresiva invisible. Y cada día que pasaba, la tensión entre las dos mujeres se hacía más insoportable, como si un estallido fuera inevitable. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Valeria, decidida a ejecutar su plan más extremo, comenzó a preparar el terreno para un golpe final. Había descubierto, gracias a sus contactos, que Mateo y Isabella asistirían a un evento benéfico organizado por una de las fundaciones más influyentes de la ciudad. Sería un acontecimiento público, lleno de cámaras, periodistas y figuras importantes. Para Valeria, era el escenario perfecto, la humillación de Isabella debía ser vista por todos. Durante días planeó cada detalle, ordenó a sus hombres infiltrarse entre los trabajadores del evento, colocó contactos en la entrada para vigilar y, sobre todo, preparó un discurso venenoso que revelaría secretos que Isabella jamás habría querido exponer. Pero lo que Valeria ignoraba era que Mateo, cansado de las amenazas y obsesionado por proteger a Isabella, ya había descubierto las huellas de sus movimientos. La noche del evento llegó. Isabella, con un vestido elegante pero sencillo, entró del brazo de Mateo, quien no dejaba de observar cada rincón con cautela. Daniel, también invitado, se mantenía cerca, sabiendo que cualquier descuido podía ser fatal. Las luces brillaban, las copas tintineaban y las sonrisas fingidas de la élite llenaban el lugar. Isabella sentía la presión de los ojos sobre ella, pero también notaba la fuerza en la mirada de Mateo, como si quisiera transmitirle que nada ni nadie podría separarlos. Entonces, el murmullo recorrió el salón.
Valeria apareció, envuelta en un vestido rojo intenso, con joyas resplandecientes y una expresión de triunfo en el rostro. Caminaba como si aún fuese la reina de aquel mundo, ignorando las miradas de desprecio de quienes sabían de su caída. Se acercó al centro del salón y, sin pedir permiso, tomó el micrófono. «Buenas noches a todos», dijo con una sonrisa helada. «Qué maravilloso ver tantas caras conocidas y algunas no tanto». El silencio se apoderó del lugar. Isabella sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquella mujer no había ido allí a saludar. «Esta noche», continuó Valeria, «no vine a celebrar ni a aplaudir. Vine a desenmascarar. Porque detrás de las apariencias, detrás de las sonrisas y los vestidos, hay secretos oscuros que todos deberían conocer». La tensión se volvió insoportable. Isabella miró a Matteo, pero él asintió con serenidad, como si ya estuviera preparado. Valeria levantó la voz. «Esa mujer a la que muchos ven ahora como la acompañante perfecta de Matteo, no es más que una oportunista. Una empleada que supo manipular, engañar y robar corazones que no le pertenecían». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Isabella apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Pero antes de que Valeria pudiera continuar, Matteo avanzó con firmeza y tomó el micrófono de sus manos. «Ya basta, Valeria». Su voz resonó con autoridad. «Todos aquí saben lo que pasó entre nosotros. Todos saben quién eres y lo que has hecho. Pero lo que no saben es la verdad más importante: Isabella no me robó nada. Fue tu propia soberbia, tu falta de amor verdadero, lo que destruyó lo nuestro. Ella no es la oportunista aquí. Ella es la mujer que me mostró lo que significa amar sin condiciones, la que me devolvió la fe en la honestidad y en la bondad». El silencio se convirtió en aplausos. Isabella, sorprendida, sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez eran de emoción. Valeria, en cambio, se quedó paralizada. Nadie la defendió. Nadie la apoyó. Todo lo que había planeado se desmoronó en un instante. Los hombres que había contratado ya no se movieron. Al ver que la situación se salía de control, comprendieron que enfrentarse a Matteo y a la multitud sería inútil. Se retiraron sin decir palabra. Valeria dejó caer el micrófono y salió corriendo del lugar, con la mirada perdida. Por primera vez, se sintió verdaderamente sola. Matteo abrazó a Isabella frente a todos, sellando así una victoria que no era solo suya, sino también de ella y de su hermano Daniel. Habían enfrentado el odio, las mentiras y el miedo, y aún así seguían juntos. Esa noche, Isabella entendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la empleada humillada ni la mujer que debía soportar las sombras del pasado. Ahora era alguien que, con valentía, había defendido lo más valioso, su dignidad y el amor que había construido con Matteo. La historia de Valeria quedó como un susurro en los pasillos de la alta sociedad. Algunos la recordaban con lástima, otros con desprecio. Pero todos coincidían en algo: ninguna riqueza, ninguna joya ni ningún apellido podía salvar a quien vivía consumido por la envidia. Mientras tanto, Isabella y Matteo caminaron juntos hacia un futuro nuevo. No sabían qué pruebas vendrían después, pero estaban seguros de que, unidos, nada ni nadie podría volver a separarlos. Y así, lo que comenzó como una humillación se transformó en la demostración más poderosa de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.